que vemos es la Universidad de Europa de la Edad Media. Y algunos me dicen, no, profe, porque yo busqué en Google y me decía que la universidad empieza en China en el siglo V antes de Cristo. Puede ser, no lo voy a negar, no sé. Pero yo veo la Universidad de Europa de la Edad Media porque es la que nos llega más o menos a nosotros hoy. Bien, anda a saber cómo eran esos estudios en China hace 2500 años. La Universidad Europea de la Edad Media es la que hoy llega en carreras, en grado, en posgrado, a la Argentina de estos días, digamos. Bien. Con lo cual, como resultado de las universidades, en la edad que va a venir después de la Edad Media, que es la edad Contemporánea. Media. Moderna. moderna, la edad moderna, se va a alcanzar el método científico con Galileo, gracias a que 4 o 5 siglos antes se habían creado las universidades. Difícilmente sin universidades se hubiera llegado al método científico y después a la bolilla 3 que vamos a ver, que es industria y una revolución industrial y tecnológica, ¿bien? Que se alcanza gracias a la ciencia, ¿bien? Por eso vemos en esta etapa la ciencia, ¿bien? ¿Qué es la ciencia? Y ahí me voy al pizarrón. Esto es pregunta de examen siempre, ¿no? Yo siempre les digo, si en el final yo les pregunto, ¿qué es la ciencia? ¿Y cuáles son los pasos del método científico? Y no me lo saben contestar, porque es lo primero que vemos en la primera clase, yo digo, no pueden seguir el examen. Bien, anótense, yo por eso voy a ir al pizarrón. No me está escuchando bien. Por ahí se le escucha entrecortado, por ahí no se le escucha, por ahí se le corta la No, porque cámara. estoy con el celular y me sonó el celular. Por eso fue que se me cortó un poco. Ahora, creo que si yo te saco los datos móviles, puedo quedarme solo con el Wi-Fi. Y ahí está, me parece que sí se puede. ¿Me escuchan? ¿Bien? Bien, Sí, profe. Sí, se escucha bien. Perfecto, bueno. Paso al pizarrón. Y vamos a ver qué es la ciencia. Si tenemos que dar un concepto de ciencia, podemos decir que la ciencia es un razonamiento o una forma de pensar que sigue un método. ¿Y qué método es? El método científico. Profe, se le escucha De entrecortado. todos modos, con los conceptos, Profe, disculpe, dijo un modo de pensar que aplica y ahí se cortó. yo les decía que ustedes me ponen en el chat si no se escucha bien. Les decía que si tenemos que dar un concepto, una definición de ciencia, la ciencia es un razonamiento o una forma de pensar que sigue un método, que es el método científico, que ahora vamos a explicar cuáles son los pasos de ese método científico. Ahora bien, en este concepto de ciencia y en todos los conceptos o definiciones que veamos después, yo no quiero que ustedes se aprendan una definición de memoria y sí o sí tengan que seguir la definición que dice el profe. En libros, en revistas, en internet van a encontrar otras definiciones de la palabra ciencia, en este caso, pero el día de mañana será tecnología, industria, ingeniería o los temas que veamos. A mí me interesa más que ustedes sepan explicar, más que decir de memoria una definición. ¿Bien? El que yo les doy y que está en el apunte es ese, una forma de pensar que sigue un método que es el método científico. Voy a mostrar el apunte. Yo siempre trato de explicar un poquito cada vez que vemos temas del apunte y siempre hago foco en esto. Nosotros no estudiamos de un libro, ¿bien? Estudiamos de un apunte. Ese apunte de que estudiamos son fragmentos de libros o de artículos, que son libros, artículos o ensayos que vienen de atrás y siguen hacia adelante, ¿bien? Por eso siempre trato de ponerlos un poco en tema de este texto que vamos a leer en esta parte de la bolilla, quién lo escribió, cuándo, por qué y con qué intención. Bien. El apunte, que yo se los he subido, ahí Facundo se los compartió,
si en algún momento que tengo mis serias dudas, nos volvemos a ver en la Facu presencialmente, bueno, está en la fotocopia de apunte. Por ahora lo tienen en la web. La unidad 2 habla de ciencia. Y dentro de ciencia vamos a ver el primer texto, que son 2,5 páginas o 3 páginas, que creo que hoy vamos a llegar a ver esto nomás, que habla del pensamiento científico, modernidad y posmodernidad. Profe, una El duda. autor, como veían recién, ¿Cuántas sí, hojas tiene más o menos ese apunte? el apunte, lo que van a estudiar todo el año, debe tener aproximadamente entre 100 y 150 hojas. Alrededor de 20 o 30 hojas por unidad. ¿Bien? Más o menos, digamos. Ustedes ahora tienen subida la bolilla 1 y la 2. Con eso les alcanza para el primer parcial. O sea, tienen hasta Profe, y agosto. eso va a estar Sí. subido, ¿no? Se ve que entraste recién, ¿verdad? No, se me entrecortó, soy Agustina. Ahí les explicaba a tus compañeros que como no lo pude subir, se ve que era muy pesado el archivo o no anduvo bien la página por mail, y él quedó que lo iba a distribuir provisoriamente en el grupo de WhatsApp. En cuanto se solucione ese problema, ya en la semana se los mando a la autogestión. Bueno, este texto que ustedes tienen que... Bien, ahí lo mando al grupo de WhatsApp. Este texto, que es 1,5 hojas, lo escribió un docente de esta materia, de esta regional. Bien. Una de las cosas que están viendo ustedes para el práctico son los concursos. Bien. Esta materia, como todas, para poder ser profe, se rinde un concurso. Bien. Y en ese concurso se prepara un tema. Cuando este profesor, que es profe de esta materia, es más capaz que el final, o no, sino hasta por ahí les toma él el final, porque hay un tribunal cuando rinden el año. Hay un micrófono prendido, ¿lo pueden apagar? Si no, dame una mano, Agustina, y cérralo desde tu box of confitrón. Este profe, cuando rindió el concurso, se sortea un tema y le tocó preparar este tema. Y hizo este apunte para preparar ese tema de 2,5 páginas. ¿Bien? Y ahí se explica cuáles son, vuelvo al pizarrón, los pasos del método científico. ¿Bien? El primer paso del método científico, que esto es lo que yo siempre les digo, esto lo tomo en los exámenes, estudienlo porque lo tomo. En los finales o en los parciales lo sé tomar. El primer paso del método científico es el planteo del problema. ¿Bien? Un investigador, un científico, cuando va a investigar algo, lo primero que se va a plantear un problema. Bien, se va a plantear un problema. Entonces su trabajo va a empezar así, planteando un problema. Claro, por eso, plantearse... A ver, estamos diciendo más o menos lo mismo con distintas palabras. De hecho, si ustedes buscan otra bibliografía, esto puede estar planteado de otra forma, lo cual no va a estar mal en la medida que se respeten 3 o 4 cosas centrales, que no cambie el foco. Ya les voy a explicar mejor. Por eso, el investigador se plantea qué es lo que va a estudiar. En segundo punto,
va a tratar de separar los aspectos no esenciales del problema. Bien, si va a estudiar, por ejemplo, el tema del movimiento de los cuerpos y el olor de los cuerpos, no va a ser un aspecto esencial del problema. Bien. Tercero, va a buscar datos. Bien, ¿cómo? Y bueno, de diversas formas puede buscar datos. En internet, en las bibliotecas, haciéndole entrevistas o charlando con gente que sepa el tema, en revistas, etc. ¿Bien? O sea, de infinidad de lados puede tener fuentes de donde se nutra la información. ¿Bien? Una vez que a todo esto yo voy diciendo los pasos del método científico, pero un científico cuando trabaja en el día a día en su laboratorio, oficina, no es que va como un niño de primer grado, que se acuerdan cuando iban al primer grado que les hacían hacer payotes, hagan 100 payotes en un renglón. El tipo lo va haciendo ya de una forma natural, como cuando ustedes ya aprendieron a manejar. Supongo que algunos de ustedes ya saben manejar. Y ya hoy en día no van pensando, tengo que poner la segunda, tengo que poner la cuarta, tengo que apretar el embrague. O sea, los tipos lo van trabajando ya más naturalmente, incluso hasta se pueden saltear algunos pasos. ¿Bien? Arrancar con Una la vez que hipótesis. busca, sí, Como en algunos casos que arrancan directamente con la hipótesis, ¿o no? y bueno, pero la hipótesis, que ahora es lo que voy a desarrollar, una vez que el científico buscó datos, juntó información, separó los aspectos no esenciales, plantea una hipótesis. No me pongan en el parcial solamente hipótesis, sin explicarme, aunque sea en un renglón, qué es. Una hipótesis es una posible solución al problema. ¿Bien? Es decir, olvídense de ingeniería y sociedad. Cuando ustedes dicen hipotéticamente, no es que algo es así, es que algo puede llegar a ser así. ¿Bien? Entonces, con esos datos que él recopiló, plantea una hipótesis que es una posible solución al problema. Respondiendo a lo que creo que Fabricio decía, si no me equivoco, que hablaba si puede arrancar el investigador con la hipótesis. La hipótesis es justamente una posible solución al problema. ¿Bien? Con lo cual, se me fue, ahí está. La posible solución al problema, con lo cual, aunque sea tácitamente, su investigación está llevando implícito el planteo de un problema. Porque la hipótesis, ¿qué es? La posible solución a uno, al paso uno. ¿Bien? Entonces él se plantea una hipótesis, que después, como por ejemplo Darwin, se planteó la hipótesis de la teoría de la evolución. ¿Bien? Y después se trata de comprobar la hipótesis. ¿Cómo se comprueba? A través de tres formas. ¿Bien? De la deducción, de la observación y de la experimentación. ¿Bien? Son las tres formas básicas de comprobar una hipótesis. A través de la deducción, los griegos fueron muy deductivos, ellos trabajaban mucho el tema de la deducción. Yo creo que hoy no vamos a llegar ya, pero la clase que viene vamos a hablar de lo que yo llamo la prehistoria de la ciencia, qué pasaba antes de Galileo, el método científico. Los griegos fueron los primeros que hicieron trabajos más o menos serios por la ciencia, pero fueron evidentemente deductivos y no trataron de hacer investigaciones a través de la inducción. Ya vamos a ver que algo deben haber visto en alguna materia de secundario, la diferencia entre inducir y deducir. La Es observación, como todo por cálculos, ¿no? La deducción. Es como todo hecho por cálculos y si es así, así. La deducción es de claro, partir. ya vamos a volver sobre el tema, pero la deducción es cuando se va de lo general a lo particular. De una ley general se deducen qué va a pasar en un hecho particular. Es más segura. Si las premisas son verdaderas, es más segura.
La inducción es, de hechos particulares, llegar a formar una ley general. ¿Bien? Es más insegura, pero agrega algo. Si uno logra, a través de inducción, generar una nueva ley, suma. La deducción, simplemente estamos deduciendo hechos particulares de leyes que ya existen. Y, bueno, observación, por ejemplo, Darwin, justamente, vuelvo a Darwin, era una persona que comprobaba su hipótesis observando. Viajaba, veía las aves, las especies, y mostraba cómo evolucionaban a través de la observación. Y experimentación, muchos científicos comprueban sus hipótesis experimentando. Bien. Galileo, por ejemplo, cuando tiró las 2 piedras desde la torre de Pisa, que le decían, si una piedra pesa 1 kilo y otra pesa 10, la de 10 va a caer 10 veces más rápido, y él decía, no, van a caer en el mismo tiempo, por la ley de la caída de los graves que desarrolla él. Bueno, ahí está experimentando. Lo que hacen los científicos ahora con la vacuna, que esperemos que nos llegue rápido. Están experimentando. Y Profe, finalmente, sí, ¿esa historia es real? ¿La de las piedras? sí, la clase que cuando volvamos a hablar de ciencia vamos a hablar de Galileo, porque justamente es el padre del método científico moderno. Claro, yo No digo esa. sé, a ver, siempre se le dijo, no se sabe si realmente se subió a la torre inclinada de Pisa y tiró las piedras, como la famosa de la manzana de Newton. No se sabe si son leyendas o no, pero lo importante es que él estableció la ley, tanto Newton de la gravitación universal como Galileo la ley de la gravedad. Y finalmente, si la hipótesis se comprueba, se establece una teoría o ley natural. No lo puse, pero tendría que haberlo puesto ahí abajo en el pizarrón, que una teoría o ley natural es provisoria o es definitiva. Provisoria. Es hasta que haya una mejor. Hasta que haya una que la pueda suplantar. Es provisoria. Siempre una teoría o ley natural. A ver, por milenios se dijo que la Tierra era el centro del universo. Vino Galileo con Kepler, miraron cómo las lunas de Júpiter giraban alrededor de Júpiter y dijeron, che, no todo gira alrededor de la Tierra. Y bueno, una ley natural fue sustituida por otra. Exactamente. Una ley natural siempre es provisoria, digamos. Basta que falle una sola vez la hipótesis para que haya que reformularla y establecer una nueva teoría o ley natural. No confundan por ahí el tema ciencia con el No me duro más. No, está bien, gracias. Estoy perfecto. Sí. Sí. que está con el científico loco tipo Einstein que está experimentando con tubitos en un laboratorio. ¿Bien? Hay científicos de todas las áreas, del derecho, de la ingeniería, de la sociología. No lo relacionen tanto con solamente con las ciencias físicas. ¿Bien? Bueno. Hay conocimientos con hipótesis, ¿bien?, que no pueden someterse a comprobación, que no son científicos, como por ejemplo los conocimientos de la religión, de la metafísica, del psicoanálisis. Ahora bien, no quiere decir que esos conocimientos no son útiles para la sociedad. ¿Bien? Ese límite entre conocimientos que pueden ser comprobables o no se llama criterio de demarcación. ¿Bien? Como esa línea invisible entre los conocimientos que pueden ser comprobables y los que no. ¿Bien? Profe, disculpe, criterio de... ¿Cómo dijo? Criterio de demarcación. ¿Bien? Criterio de demarcación. ¿Bien? Ahora, así como a la ciencia no se llegó fácil, digamos, 1000 años duró la Edad Media,
digamos que la civilización romana era una civilización medianamente no, para la época era de avanzada. Invaden los bárbaros. Uno vio la serie Vikingo, más o menos se va a dar cuenta, pone en el chat de que le estoy hablando, llegan los bárbaros, principalmente del norte de Europa, van tomando lo que es hoy Escandinavia, Alemania, van tomando Europa, cae Roma en el 376 después de Cristo, si no me equivoco, y empieza la Edad Media. En la Edad Media es donde la gente vivía en castillos, con el señor feudal, sociedades cerradas, digamos, que tenían un feudal. No sé si habrá sido como en las películas, vieron que era un puente que era de puerta y a su vez puente, a la noche cuando volvían de cultivar la tierra se cerraba, en época de guerra no salía nadie, los cocodrilos estaban adentro del borde del castillo. Entonces no hubo un gran avance científico. Recién en la última parte de la Edad Media, que es la Baja Edad Media, empiezan a desarrollarse más o menos las ciudades, el comercio, nuevas rutas, se crean las universidades y como consecuencia de ello la ciencia. Pero la ciencia, y es lo que siempre discuten, ustedes ven los científicos que siempre piden más presupuesto, no da un resultado a corto plazo. Y es por eso que muchas veces los estados no quieren invertir en ciencia, o los gobiernos de los estados, porque no ven el resultado a un corto plazo. Y mire si no lo ven a un corto plazo, que Galileo vive en el siglo XVI y XVII, pero recién la revolución industrial se da más de 200 años después de Galileo. Y el boom de la tecnología se da recién en el siglo XIX, o sea, 300 años después de Galileo. Cuando se descubre el método científico, sí, era divino, bárbaro, saber que la Tierra giraba alrededor del Sol. Antes no lo sabíamos, bárbaro. Pero eso en el día a día de la gente no le cambió nada. O sea, era simplemente saber algo más. Cuando se juntan ciencia con técnica y se da la revolución industrial, ese avance científico unido al progreso técnico dio lugar a un progreso agigantado y a lo que tenemos hoy, al mundo en que vivimos hoy, con lo bueno y lo malo que tiene. Con lo cual vean, si la ciencia no da resultado a corto plazo, que demoraron 3 siglos de Galileo hasta que eso se viera reflejado en el día a día de la gente. Bien, ya con la invasión de la tecnología, usando ese conocimiento científico para transformar la realidad, gracias a la relación entre ciencia, tecnología e industria. Ese movimiento que se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ahí se los voy a poner en el chat, se llamó modernismo. Bien, ahí se los anoto para que lo tengan. Modernismo o racionalismo. Bien. ¿Qué es el que dice que la ciencia? Profe, una pregunta. O sea, ¿quiere decir que lo de Galileo recién como que tomó forma en 200 años después? ¿Cómo importancia, por decirlo? Más o menos. O sea, Galileo, si bien, bueno, ya vamos a hablar de Galileo en una o dos clases más adelante, a poco de que murió lo reconocieron. Ahí nomás vino Newton y se le reconoció, se dijo que era verdad lo que decía. O sea, a Galileo cuando estaba vivo, la iglesia le seguía diciendo que no, que estaba equivocado, que la Tierra era el centro del universo, porque lo decía en la Sagrada Escritura. Ahora, lo que yo quiero decir es que si bien se le dio de razón al poco tiempo, en el día a día de la gente, eso se vio reflejado de acá a 3 siglos. Claro, claro. O sea, y por eso se dice, hoy se pueden hacer descubrimientos científicos, los científicos se pueden hacer descubrimientos científicos que no necesariamente van a dar un resultado en el plazo inmediato. ¿Bien? De hecho, nosotros le venimos pidiendo a los científicos la vacuna para abril del 2020. Y los tipos te pueden decir, mira, estamos haciendo estudios, pero hay que ver. O sea, está trabajando la ciencia en tiempo récord, contra el reloj en esto, ¿no? Bueno. Entonces, este modernismo decía que la ciencia, por medio de la tecnología,
haría progresar a la humanidad hacia un futuro cada vez mejor en cuanto a calidad de vida. En cierta parte razón, es decir, modernizarse, o racionalismo, que también se llama el movimiento. ¿Positivismo, profe? El positivismo es otra cosa. No me acuerdo del filósofo que hablaba, Comte, no era Augusto Comte, creo que era el filósofo que hablaba del positivismo. Se relacionan, pero no es exactamente lo mismo, digamos. Bueno, este avance del prestigio del conocimiento científico sobre la vida social fue resistido por un grupo de intelectuales que lo veían como reduccionista y limitado solo a lo observable para ser objetivo. O sea, decían algunos filósofos y pensadores y políticos que se guiaban en lo que decía esta gente, que el hombre quedaba reducido a la mínima expresión con esto, o sea, que no había lugar para la intuición, para las corazonadas, que no pudiera ser que solo valga lo que es comprobable científicamente. Bien, entonces en el siglo XIX van surgiendo una serie de pensadores, guiados, ahí les voy a poner cómo se escribe, por Nietzsche, no sé si alguien lo han sentido nombrar en la escuela, que dice que el hombre tiene que romper con esas barreras, digamos, con esos límites que le impone que sí o sí algo tiene que ser científicamente comprobable para valer. Tiene que tratar de crearse a sí mismo siguiendo sus instintos. Y llama a crear lo que se llama el superhombre, que hay algo de lo que dice Adrián, el hombre es algo que debe ser superhombre. ¿El que mató a Dios? ¿Ese? ¿Quién? El que mató a Dios, Nietzsche. Claro, Bueno, Nietzsche, claro, era ateo, supongo, porque él llama a romper con esas creencias tanto científicas como religiosas. O sea, dice que el hombre se tiene que guiar a sí mismo y crear el superhombre. Y esa corriente se llama postmodernismo, estoy escribiéndolo, modernismo o irracionalismo. Bien. Algo de eso ya habían hablado los griegos 500 años antes de Cristo. No me acuerdo cómo era el nombre en griego, pero llamar a crear una especie de superhombre, digamos, ¿no? Humbert. Nietzsche muere en el año 1900. ¿Bien? Se dice Nietzsche muere con el siglo, como que con él mueren esas ideas del siglo XIX, porque a la larga, en el siglo XX, la postura que triunfa, ¿cuál es? El positivismo. Modernismo. Probar todo. El modernismo, digamos, ¿bien? Pero hubo un político muy famoso mundial del siglo XX, que se basó en las ideas que había escrito Nietzsche en el siglo XIX. ¿Quién fue? Hitler. Hitler. Exactamente, realidad, Hitler trataba de crear esa raza alemana pura, esa raza aria pura. No escribió Nietzsche. No escribió Nietzsche. Un poco de los pelos Hitler. a Nietzsche. No escribió para Hitler, pero se vale en su obra de lo que decía Nietzsche, de llamar a crear ese superhombre, y decía no hay que mezclar las razas, etcétera, etcétera. ¿Lo proyectó o intentó? Claro, del mismo modo que Marx no escribió para la Rusia de la Unión Soviética del siglo XX, digamos, o sea, se valen, interpretan como quieren las palabras de Nietzsche para llevar adelante la locura que se llevó adelante. ¿Bien? Pero miren la paradoja, si bien ya había caído Alemania, ¿cómo termina la Segunda Guerra Mundial? Con Alemania dividida. Un poquito más acá en el tiempo, unos meses después. ¿Cómo termina la Segunda Guerra Mundial? Con Nietzsche pegándose un tiro capitalismo y en el socialismo. con Hitler. Comunismo. ¿En qué país termina la Segunda Guerra Mundial? En Alemania. ¿Cuál es el punto final? En En Japón. No. En Japón. ¿Con vale, qué? Japón, sí. Con la bomba atómica. Atómica. Con bomba atómica. Entonces se lo combate y como una paradoja del destino, el modernismo en su máxima expresión, la física atómica, digamos, la ciencia, el racionalismo o el modernismo en su máxima Es expresión. como jugar digamos. a Age of Empires.
Claro, o sea, de hecho él había rechazado la ciencia judía, Hitler, y Von Braun, creo que era de nacionalidad alemana, estoy casi seguro, y se lo lleva a Estados Unidos, lo nacionaliza, porque no le dieron mucha bolilla a Von Braun, que se dice que es el padre de la bomba atómica. Se va a Estados Unidos porque ahí le permiten llevar adelante su proyecto. En realidad, Von Braun es el padre de la cohetería moderna. Lo que más le interesaba a él no era el tema de la bomba atómica, era el tema de los cohetes y del espacio, digamos, ¿no? Pero Él bueno, había o sea, dicho, el cohete cayó en el... Ese, ¿no? no estoy seguro, la verdad que no Sí, sé. ese es el que dijo el cohete es. Claro, él va a Estados Unidos no tanto con la idea. Obviamente que a Estados Unidos en esa época no le interesaba mandar el hombre a la luna, estaba en otra y lo contrata con ese fin, pero después el tipo puede elaborar y llevar a cabo un proyecto. Realmente, más acá en el tiempo, ya en 5 o 10 minutos cortamos, ya más acá en el tiempo, llega la teoría de la relatividad, que trata de ser algo superador de lo anterior. ¿Quién la desarrolla? Einstein. Einstein. Se preguntan si es el fin de la física de Newton. Newton ya lo vamos a ver también más adelante. Es como el mejor científico de todos los tiempos y el que ordena, el que sistematiza todo. De hecho, ustedes en el secundario no ven la física einsteiniana. Creo que son en la FAMAF, y la FACU tampoco la deben ver. Seguimos estudiando por la física de Newton, porque se preguntan si es el fin de la física de Newton, y en realidad lo que hace Einstein es corregirle algunas inconsistencias que tenía las teorías de Newton. Sí, le da una visión más abierta a Certera. otro plano. Claro, le lleva a otro plano. Es más que eso. Si Newton te hablaba digamos, en un segundo plano, en 2 dimensiones, te habla en 3 dimensiones. Te lo generaliza todo Es en el universo. exactamente, es como, a ver, en arquitectura que se estudia todavía la geometría plana, cuando en realidad la geometría es curva, el planeta es redondo, o sea, pero bueno, son volúmenes muy chiquitos de espacio y solo en la FAMA van a estudiar, digamos, la geometría curva, digamos, en un terreno de 100 metros no va a cambiar. Sí, es algo así, digamos. Y antes de eso, la teoría de los campos de Maxwell, ¿no es como que corta un poco también, creando el concepto de campo, antes de Exacto. Einstein? Sí. De todos modos, Einstein se arrepiente de llamarlo teoría de la relatividad. Porque, ¿qué terminaba pasando? La gente que dice, Todo es relativo. todo es relativo, y se cierra la discusión. Él después creo que quiso ponerle un nombre como teoría de la invariabilidad o una cosa así, y ya era tarde, ya se había popularizado el término relatividad. Pero es muy difícil, de hecho dicen que solamente 10 personas podían entender en esa época exactamente cómo era la teoría de la relatividad. Hoy muchas más, pero siguen siendo muy pocas. Por eso se sigue estudiando en las escuelas. La teoría de la relatividad. Nadie entendió nada. Preguntó, ¿entendieron? Y le dijeron, no entendimos. Bueno, se les voy a explicar con palabras un poco más fáciles. Les explica con palabras un poco más fáciles, ¿entendieron? No. Bueno, por tercera vez se los explica con palabras más fáciles todavía y pregunta, ¿entendieron? Sí, ahora sí. Y él dijo, bueno, lo que acabo de explicar ya no es la teoría de la relatividad, ya la tuve que simplificar tanto que ya no es la teoría de la relatividad. O sea, se dice que la relatividad es igual que la verdad, depende del punto de vista del observador. Se reformulan algunas leyes de la física para que sigan siendo válidas para todos los observadores. Hay un libro que leí una vez
que para entender un poco el ejemplo, es un jugador de la NBA que va picando una pelota de básquet camino al aro. Y digan, bueno, dibuja cómo es la parábola que va haciendo la pelota. Si yo veo un espectador de la platea, voy haciendo este dibujo a medida que va picando la pelota. Pero si ese dibujo lo tiene que hacer el jugador que va llevando la pelota al aro, y seguramente, no sé si me explico, va a ser otro dibujo porque depende de la vista del observador. ¿Bien? Por eso cuando el posmodernismo cita la teoría de la relatividad para decir que es imposible conocer la realidad en forma objetiva, dice ahí el autor de este texto que parten de la ignorancia. Einstein nunca dijo que la realidad no se puede alcanzar a conocer nunca. Dijo que eso depende que eso depende del observador. Que conocemos a la realidad en lo relativo entre lo que está dentro nuestro, los conceptos que nosotros tenemos, y lo que está fuera, nuestra experiencia. Bien, con su interés en lo particular y en lo individual, digamos. Este posmodernismo, que como yo les decía, no tuvo un éxito, sí tuvo cierto, no me sale algún sinónimo de éxito, pero sí tuvo ciertos triunfos en otros campos del saber humano, como por ejemplo el arte. En el posmodernismo, en algunas obras artísticas, literarias, de pintura, tuvo cierto éxito, pero en definitiva el mundo fue hacia una modernización. Bien, no los conozco, no soy muy del arte, soy abogado, no tengo ni idea de arte, pero sí sé que el posmodernismo tuvo cierta influencia artística, bien, no tanto científica. Bueno, chicos, se nos hizo tarde, ya no soy ingeniero, creo que esta materia ya no queda en ingenieros que ya ven. Hay filósofos, hay abogados, hay periodistas, hay un par de profesoras de historia, pero no hay abogados, no hay ingenieros. Pero me dicen todos ingenieros en el Facu, así que no hay problema. Chicos, me quedo un ratito más por si alguno me quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Ahí le subí a autogestión. Siempre le subo artículos con los que me voy chocando en la diaria. Le subí un artículo sobre reforma universitaria. No es obligatorio que lo lean el artículo, es largo, es un artículo largo. El que quiere lo lee, le va a ayudar por un lado a responder el trabajo práctico, por otro lado a entender mejor de qué se trató la reforma universitaria. Por ahí es muy extenso, pero van a saberlo ya con más profundidad, y obviamente les va a servir para el examen. Yo no les tomo los parciales en base a los artículos que voy subiendo. O sea, veo un tema, por ejemplo, veo una nota en el diario mañana de Galileo, la subo. No hace falta que la lean y no es tema de evaluación. Pero a ustedes les ayuda. ¿Bien? No hace falta que me pongan los nombres de todos, yo no tomo lista. No me voy a poner después de hora a ver quién vino, quién no. Chicos, buen fin de semana. Chao, profe, felices Pascua. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.